Buenos días. A mí me tocó hablar sobre el tema de laicismo y descolonización educativa. La Constitución de 1857 fue jurada el 5 de febrero por diputados liberales. En ella se estableció la federación como forma de gobierno y se aceptó la tolerancia a cultos, suprimiendo la religión del Estado. Reconoció la libertad de pensar y escribir, del trabajo y enseñanza, tránsito y asociación. La anulación de fueros y títulos de nobleza, penas infamantes, la igualdad jurídica de los ciudadanos y derechos de propiedad, el registro de matrimonios, nacimientos y defunciones, y la promulgación de las primeras leyes para quitarle sus bienes al clero. Ignacio Comonfort dio un autogolpe de Estado 17 días después de formarse la Constitución. Sin embargo, a los pocos días Zuluaga y los militares conservadores lo desconocieron. A causa de esto, el 23 de enero de 1858 hubo dos gobiernos, uno conservador por Zuluaga y uno liberal con Juárez. 3 años después cayó el grupo conservador el 25 de diciembre de 1860, lográndose así la victoria de la República, la Constitución y la Reforma. Los conservadores no desistieron a la derrota y pidieron apoyo a países extranjeros. Aunado a eso, a raíz de la suspensión de pagos a España, Francia e Inglaterra, encontraron el pretexto idóneo para intervenir en el gobierno mexicano. A este suceso es a lo que se le conoce como la Alianza Tripartita, la cual desembarcó en Veracruz. España e Inglaterra desistieron menos Francia, quienes avanzaron sobre Puebla, pero fueron vencidos el 5 de mayo de 1862. Maximiliano fue el segundo emperador de México con el apoyo de Napoleón III. Sin embargo, Estados Unidos mostró su descontento por la intervención de Francia en México, por la doctrina Monroe, el cual es un principio de Estados Unidos de no permitir cualquier intervención de los europeos en América. En Europa se complicaban las relaciones internacionales. Hizo Napoleón III retirar de México su ejército, dejando desprotegido a Maximiliano, el cual fue fusilado con sus generales Miramón y Mejía el 15 de junio de 1867. Destruido el Segundo Imperio, la nación quedó en manos del Partido Liberal. Juárez fue presidente hasta el 18 de julio de 1872 y su sucesor fue Sebastián Lerdo de Tejada, del año 1872 al 76. Pero al pretender reelegirse hubo un movimiento revolucionario antirreeleccionista que llevó a la presidencia al general Porfirio Díaz y con esto el inicio del llamado porfiriato o porfirismo, el cual duró 35 años. Ahora les hablaré de las leyes orgánicas de instrucción de 1867 y 1869. Durante los años de la intervención y del imperio, la vida educativa en México atravesó por uno de los periodos más deficientes por la decadencia general de los estudios. Por medio de la ley del 27 de diciembre de 1865, simplificó el plan de estudios de las escuelas primarias y dejó la instrucción elemental de tener un carácter gratuito, además de suprimir la universidad, lo cual dio como resultado una defectuosa y estéril enseñanza. Ya en el poder, Juárez nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública al licenciado Antonio Martínez Castro, que a su vez encomendó a Gavino Barreda como director de la Escuela Nacional Preparatoria en el 67, e introdujo el método científico de enseñanza elemental. Además, el presidente promulgó que la enseñanza fuera declarada gratuita y obligatoria. También los profesores se debían considerar como los más importantes funcionarios públicos y que estén dotados de una instrucción superior. Las prescripciones respecto a la primera enseñanza. La ley de 2 de diciembre del 67 fue retocada el 15 de mayo del 69.
En este ordenamiento quedó definitivamente redactado el texto para regir la instrucción primaria. Señala que serán costeados por los fondos municipales y el número de escuelas se formarán en base a su población y necesidades. La ley previó que la educación elemental sería gratuita para pobres y obligatorio para todos. No se dispuso expresamente que fuera laica, sin embargo, entre las materias de enseñanza se suprimió la religión. Así, la educación elemental en México adquirió sus tres características: obligatoria, gratuita y laica. Respecto a la segunda enseñanza, en este ciclo de la educación, la Ley Orgánica del 69 distinguía entre la instrucción secundaria para señoritas y varones. Respecto a la educación superior, las escuelas estaban divididas en jurisprudencia, medicina, farmacéuticos, agricultura y veterinaria e ingenieros, los cuales se especializaban en minas, mecánicos, topógrafos, civiles, geógrafos e hidrógrafos, arquitectos, ensayadores y apartadores de metales. Había otras instituciones docentes, como la Escuela de Bellas Artes, la cual se dividía en escultores, pintores y grabadores, profesor de pintura, profesor de escultura, profesores de grabados en lámina, hueco y madera, profesor de arquitectura y las escuelas de comercio y administración, artes y oficios, y sordomudos, el cual en el 67 se decretó el establecimiento de una escuela normal de sordomudos. En el capítulo 3 de estas leyes orgánicas de instrucción pública se dan las indicaciones acerca del calendario escolar, inscripciones de los alumnos, de los exámenes y de los requisitos para obtener los títulos profesionales. En el capítulo 4 se ocupa de la creación de una academia de ciencias y literatura. Con ello se pretendía promover e incrementar la investigación científica y la alta docencia en todos los dominios del saber. La institución sería de una piedra angular del sistema de educación pública. Los más eminentes hombres de ciencias y de letras de la República debían formar parte de esta institución, que, por desgracia, no pudo funcionar. En cambio, quedó establecida la Junta Directiva de Instrucción del Distrito Federal, compuesta por los directores de las escuelas profesionales, el de la preparatoria, un profesor por cada una de dichas escuelas y 2 profesores de instrucción primaria. La Junta era un organismo asesor de la Secretaría del Ramo y el ministro fungía como presidente. La Ley Orgánica de Instrucción Pública del 67 prescribió la fundación de una escuela normal, pero se desistió de tal empresa. Sin embargo, esta ley señaló las obligaciones concretas de los ayuntamientos respecto del número de escuelas primarias que debían fundar. Logró que terratenientes otorgaran dentro de sus propiedades el establecimiento de una escuela de primeras letras. Sugirió procedimientos para hacer cumplir la obligatoriedad de la instrucción elemental, etc. En la escuela preparatoria se estableció 3 tipos de bachillerato, cada uno con una duración de 5 años, los cuales se dividían para los que querían irse a la rama de abogados, ingenieros, arquitectos, ensayadores y beneficiadores de metales, médicos, farmacéuticos, agricultores y veterinarios. Por decreto del 30 de noviembre de 1867, se reorganiza, por ejemplo, la Biblioteca Nacional creada en el 33. El decreto indica que los libros destinados por leyes anteriores se resignarían a los antiguos conventos. Se abrirá por las noches y los días festivos. El director de la biblioteca se entenderá para todo lo relativo a ella y al gabinete de lectura con el Ministerio de Instrucción Pública. Aunque las leyes orgánicas de 1867 y 1869 tuvieron vigencia solo en el Distrito Federal, sin embargo fue decisiva para toda la República. Por una parte, los estados federativos legislaron muy pronto en materia de instrucción tomando como modelo estas leyes, y por otro,
Las susodichas leyes crearon o reorganizaron instituciones pedagógicas de carácter nacional. Esto sería todo por el tema. Muchas gracias.